Hola, amigos, les habla Roberto Fernández. Este hombre que ves aquí se llama Cagliostro, mago o aventurero, alquimista, francmasón, adivino, curandero, falsificador y rufián. Frecuentaba a los poderosos de la Europa del siglo de las luces, a quienes dejó perplejo gracias a sus conocimientos de magia. Implicado en un sinfín de escándalos, fue encarcelado y luego desterrado de Francia. Su muerte es un enigma. ¿Quién fue el indescifrable conde de Cagliostro? Les recomiendo que lo averigüen. A finales de 1779, un extraño personaje se instalaba en Estrasburgo, ciudad situada cerca del río Rin, en el noroeste de Francia. Su nombre, Conde de Cagliostro. Sí, este personaje que ustedes ven a mi izquierda, recién llegado de Rusia, afirmaba haber conocido a la emperatriz Catalina II, pues él había curado a su hijo. Decía ser médico, ya fuera por suerte o por talento, tuvo éxito inmediato con algunos enfermos importantes. Primero, acabó con la esterilidad de la esposa de un banquero. Luego, curó de asma crónica al cardenal de Rohan, obispo de Estrasburgo y gran capellán de Francia. Desde entonces se consolidó su reputación y su fama se extendió hasta Versalles para ejercer sus dones de clarividencia. Cagliostro recurría a niños o doncellas, a quienes hipnotizaba. Miremoslo bien, pues él decía tener 300 años de edad y para colmo tenía un gran parecido con Luis XVI. Por eso, algunos pensaron que era su hijo bastardo. Cagliostro demostró tener muchos otros talentos. Como alquimista, era capaz de fabricar piedras preciosas e incluso oro. Como mago, poseía el secreto de la eterna juventud. La prueba era que, gracias al tratamiento cuyo secreto poseía y que se administró a sí mismo, según él, contaba con 300 años de edad. Como vidente, varias veces en Londres, predijo los números ganadores de la lotería. En una ocasión, 3 damas consultan a Cagliostro sobre la Lotería Real de Francia. Déjeme decirle que Francia fue el primer país en crear la lotería. Él pudo adivinar los números ganadores gracias a sus conocimientos de neurología. En Estrasburgo, con ayuda de su espejo mágico de los muertos, él solía invocar la magia poderosa y para esto tomaba a una doncella, a la que le interrogaba después de haberla sumido en un estado de hipnosis. Esta, para asombro de todos, le contaba quién era en vidas pasadas. Predijo la fecha de la muerte de la emperatriz María Teresa de Austria y el nacimiento de un delfín para el reino de Francia. Algunos meses más tarde,
con su fortuna amasada y con fama asegurada, Cagliostro abandonaba Estrasburgo para ir a ejercer su arte en Lyon, al suroeste de Francia. También estuvo por Burdeos, ciudad portuaria del suroeste de Francia, capital de la región de Nueva Aquitania. Rondaba las prefecturas del departamento de Gironda, que como todos sabemos es el departamento más grande de la Francia metropolitana y el segundo después de la Guyana. A principios de 1785 se encontraba en París, donde se convirtió en el protegido del cardenal de Rohan, el mismo que había curado de su enfermedad años antes. Sí, ese, el que ustedes recuerdan en la película de los Tres Mosqueteros, ese cardenal, sí, el mismo. De todas partes acudían gente para consultarlo. Grandes políticos, intelectuales, en fin, los poderosos de la época. A juzgar por los testimonios de sus contemporáneos, era de talla muy pequeña, así, de mi estatura, vigoroso y gozaba de buena salud. Era mofletudo, es decir, como yo soy. Tenía los ojos y los cabellos negros, un rostro jovial, amplios hombros y un andar resuelto. En cuanto a su vestimenta, no se le podía negar que parecía un príncipe. Según las memorias del conde Bernouin, Cagliostro, que se jactaba de poseer una cultura universal, podía opinar sobre cualquier tema. Hablaba de sí mismo en tercera persona, en un francés mediocre mezclado con un fuerte acento italiano, y salpicaba su discurso con palabras en árabes que no se tomaba ni la molestia de traducir. Una personalidad tan extraña no podía menos que despertar pasiones. En París, Cagliostro se atrajo tanto las admiraciones más entusiastas como los odios más feroces. Sus adversarios intentaron frustrar su provocativo éxito involucrándolo en el escándalo del collar de la reina. No sé si han leído este libro, pero se los aconsejo. Sí, le aconsejo tomarse el tiempo, pues es un libro extraordinario basado en hechos reales de la Francia del siglo pasado. En fin, la artimaña organizada en 1785 por una aventurera, Jeanne de Valois, condesa de la Motte, en la cual tomó parte el cardenal de Rohan, tuvo mal fin. Los tres protagonistas fueron detenidos, encarcelados en la Bastilla y juzgados. El cardenal fue absuelto. La condesa fue encerrada en la prisión de seguridad de la Salpêtrière. Y la identidad de Cagliostro por fin salió a la luz. Desde que Cagliostro llegó a Estrasburgo, corrieron rumores grotescos sobre sus orígenes. Unos lo creían hijo de un judío portugués, que era director de minas de Brasil. Otros lo consideraban vástago de un peluquero napolitano. Algunos aseguraban que había nacido en el Mar Rojo y que un sacerdote lo había educado en los corredores de una pirámide de Egipto. Otros aseguraban, debido a su parecido con Luis XVI, que era un hijo bastardo de Luis XV. Sin embargo, él afirmaba no pertenecer a ninguna época ni lugar. Pero la investigación policíaca reveló su verdadera identidad. Se llamaba Joseph Balsamo y había nacido en Palermo
en Italia, el 8 de junio de 1743. Su padre era mercader y cristiano. Sus primeros años habían sido especialmente agitados. Fue educado en un convento de franciscanos, de donde lo expulsaron por mala conducta. Después se hizo pintor, pero en muchas ciudades de Italia se convirtió en un falsificador prófugo y se vio obligado a cambiar constantemente de domicilio y de identidad. En 1768, en Roma, contrajo un matrimonio con una tal Lorenza Feliciani, mujer muy hermosa, inteligente y devorada por la ambición, que se convertiría en su cómplice, con el nombre de Serafinia. Todas las ciudades por las que pasaron, desde Lisboa hasta Ámsterdam, pasando por Londres y Milán, resultaron lugares acogedores, pero por poco tiempo. Para ellos, la huida fue siempre la única alternativa. Por todos lados surgían detrás de ellos demandas por espionaje, robo, charlatanería y estafa. ¿Cómo pudo el oscuro Joseph Bálsamo, estafador y proxeneta, convertirse de la noche a la mañana en el conde de Cagliostro, personaje controvertido pero reconocido por todos? Como sus dones de curandero no lo explican todo, podría pensarse que su éxito espectacular se debió al apoyo de las logias masónicas. Cuando viajaba, a menudo era recibido en ese círculo de iniciados. Debido seguramente a su habilidad como falsificador, fue miembro de la Rosa Cruz en Malta, de la Logia Esperanza en Inglaterra, de la Indisoluble en Holanda, de la Unión Perfecta en Nápoles y maestro de la estricta observancia templaria, pero también de los elegidos de Cohen en Lyon. El sustituto y tenebroso conde ambicionaba reunir bajo una sola autoridad, la suya, a todas las legiones de Europa. Ese objetivo se concentraba con la creación en 1783 en Burdeos del rito egipcio. Esta orden masónica, de la cual él se consideraba el gran copto, debía asociar la mística bíblica con el esoterismo del culto a Osiris, procedente de la remonta antigüedad egipcia. Al terminar su proceso en 1786, Cagliostro fue absuelto, pero se le expulsó de Francia. En Roma otra vez fue arrestado y esta vez lo juzgó la Inquisición. Lo condenó por brujería y lo hizo encerrar en la cárcel pontificia de San Leo, cerca de Roma. Su muerte, que tal vez ocurrió en 1795, sigue siendo un misterio. Lo estrangularon, logró escapar a Rusia o a América, o simplemente murió loco en su prisión. Jamás se encontró rastro alguno de su tumba. Mago o estafador, Cagliostro se llevó su misterio a la tumba. El mayor misterio que podemos destacar del conde Cagliostro es que se encontró un pergamino muy antiguo donde se encontraba escrito una famosa receta de la juventud. Como estaba escrita en latín, se pudo traducir rápidamente. Según la receta, y al parecer, según Cagliostro dijo que él lo hizo, quizás por tener esa receta en sus manos,
es que Cagliostro decía que él había hecho la receta y que por eso tenía 300 años. Me parece que es una estafa más que un engaño. Pero el que quiera de todas maneras hacer la receta, se las voy a decir para que las tengan en cuenta. La cura debía iniciarse durante la luna llena de mayo y duraba 40 días. Los primeros 16 días el paciente se alimentaba de sopas ligeras y galletas. El día 17 donaba un botellón de sangre y debía absorber 11 gotas blancas de anís en vino rojo. El día 32 se sometía a otra donación de sangre, es decir, 1 litro. El día 33 el paciente debía ingerir un vaso de extracto de romerillo, planta muy silvestre en Cuba. Esto se repetía el día 34. No volvía a tomar alimentos sino hasta el día 37. Un consomé y medio vaso de vino con 3 goticas de anís. Además, debería tomar cualquier medicina que le diera un profundo sueño. El día 39, después de tomar una serie de baños aromáticos, es decir, en el agua se le echaba, según la receta, flores, perfumes, etc., cascarilla, tenía que volver a tomar el vaso de vino rojo con las 7-11 gotas de anís. Y esto lo hacía, el beberaje, de tomar cada 8 horas. Pero en estas últimas 8 horas había que añadirle un diente de ajo y un huevo crudo. La yema, no la clara. Así el famoso beberaje era como se tomaba en el último momento antes de llegar a los 40 días. Volvía a tomarse una medicina cualquiera que le diera sueño y dormía profundamente. Ya a los 40 días de haber hecho todo esto, entonces, volvía a su casa. Si se desea y usted la hace y le resulta, pues la puede volver a repetir cada 50 años. Ya saben, Cagliostro les dejó a la humanidad el secreto de la juventud. Y hasta aquí ha sido un gusto estar con ustedes. Les habló como siempre Roberto Fernández, quien les desea mucho salud, amor y dinero. Thank you.